buenas tardes. Vamos a dar inicio ya al siguiente panel. Tengo el gusto de estar moderando un panel bastante interesante sobre control del financiamiento electoral a través de la tecnología. Como la mayoría de guatemaltecos saben, pues una de las principales reformas a la ley electoral de los partidos políticos que se dio en el año 2016, recién 2016, fue el control y fiscalización del financiamiento que manejan los partidos políticos. Y esto lo que busca es generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, no solo durante el proceso electoral, sino que contribuyan a mejorar el sistema político y el sistema democrático. Porque, como bien ustedes habrán escuchado en algunos espacios, se ha denominado el financiamiento electoral aquí en Guatemala como el pecado original de la democracia. O sea, es algo sumamente preocupante porque afecta directamente a la democracia, al proceso electoral en su conjunto, y nos afecta a nosotros también como ciudadanos si queremos tener partidos políticos como verdaderas instituciones. Entonces tenemos aquí a tres expertos no solo en el tema, sino también en desarrollar tecnología que nos pueda ayudar a nosotros como ciudadanos a fiscalizar y contribuir con el ente electoral para que esta implementación de las reformas se lleve a cabo de la mejor manera posible, tomando en cuenta que estamos ya a escasos meses de la convocatoria al proceso electoral de 2019, que va a tener como uno de los principales retos es el control y fiscalización del financiamiento partidario. Y como les digo, me acompaña aquí, en principio, Hugo Morales. Tengo el agrado de que somos colegas y amigos y hemos trabajado en varias ocasiones juntos. Él es politólogo de esta casa de estudios de la URL, cuenta con una maestría en desarrollo de la Universidad del Valle, es becario de la Fundación Conrado Adenauer, ha publicado diversos estudios acerca del sistema de partidos políticos y el régimen electoral en Guatemala, uno específicamente abordando el tema del financiamiento electoral. Trabaja en las CIES como investigador y actualmente gestiona proyectos de asistencia técnica en materia de reforma política en el Instituto Nacional Demócrata. Tenemos también a Julián Gravis Nieto. Es politólogo y es candidata a magíster en humanidades digitales. Actualmente lidera el desarrollo de la base de datos JUIS, además de apoyar investigaciones periodísticas y creación de bases de datos. Y tú eres colombiana, ¿cierto? Eres colombiana. Y Omar Ángeles encontró una orientación en la teoría de juegos y la gamificación. Ha estado aplicando estudios como coach, improvisador teatral y trabajando en el desarrollo de software durante mucho tiempo. Esto lo llevó a fundar Gameboard Tech, Web Studio y ahora forma parte del equipo de Expanse. Entonces, como ven, tenemos aquí variedad de perspectivas, no solo tecnológicas, sino también políticas que nos pueden ir dando luces como ciudadanos en este tema, que como les comento es sumamente importante. Financiamiento electoral, ¿cómo podemos fiscalizarlo? A través de la tecnología. Vamos a tener un espacio de aproximadamente unos 25 minutos a 30 minutos en donde cada uno nos va a dar sus perspectivas a través de unas preguntas generadoras que voy a tener y luego les voy a dejar a ustedes también la palabra para que ustedes también participen y podamos seguir ahondando en este tema con nuestros expertos el día de hoy acá. Como les digo, estamos también en la era de la tecnología y de la juventud y en donde todo se mueve a través de redes sociales, de páginas web, de desarrolladores de tecnología. Y entonces yo les pregunto a cada uno aquí de nuestros representantes en el panel,
¿Cómo se puede contribuir a esto que les mencionaba, de que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos lo que buscan es generar una cultura de rendición de cuentas y de transparencia en el uso del financiamiento que los partidos políticos tienen? ¿Cómo podemos ir generando esa cultura de rendición de cuentas en donde a partir del 85 que se desarrolló la democracia aquí en Guatemala no ha existido esa cultura? ¿Cómo podemos transformar esta situación para contribuir con el ente electoral y que la ciudadanía pueda también contribuir a que los partidos políticos tengan una rendición de cuentas y estas características que me parecen muy atinadas que están aquí se puedan desarrollar y los partidos políticos al final de cuentas puedan tener esa tecnología a la mano que nos pueda servir para contribuir a la fiscalización del financiamiento? Entonces, Julián, te dejo en el uso de la palabra y luego vamos con uno y luego vamos con uno. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de la ley de financiamiento que existe en Colombia actualmente para todos los candidatos. Aquí no voy a hablar, bueno, la ley no implica solamente los partidos que entran a los gobiernos a ser candidatos, sino también a los candidatos, a las personas en sí que quieren aspirar a una elección o que quieren aspirar a un cargo de elección popular. Entonces, en Colombia lo que sucede es que hay una ley que obliga a cada uno de los candidatos a rendir cuentas sobre quién lo financió o quién la financió y qué tipo de entidad o qué tipo de persona es la que lo financió. Entonces, por un lado están quienes financian en términos de personas jurídicas, que son las empresas, y también por otro lado están las personas naturales, que son ya una persona individual que financia a otra persona. Entonces, ahí se obliga a cada candidato por medio de una plataforma que se llama Cuentas Claras a dar a conocer qué tipo de financiamiento fue y qué monto, que es muy importante porque en muchos casos ni siquiera se dice, bueno, esta persona me financió y cuánto le dio, porque el monto en realidad es muy importante para, pues en mi caso yo hago parte de la sociedad civil, hago parte de un equipo que se llama Data Sketch, que lo que hacemos es periodismo de datos y principalmente investigaciones basadas en datos, y abogamos un montón por la cultura de la apertura de los datos y la cultura de la transparencia en la información de todos los funcionarios públicos para que nosotros como ciudadanos podamos tener toda la información adecuada para elegir. Eso es principalmente lo que hacemos. Entonces, al tener esta ley es demasiado importante tener en cuenta que, bueno, por un lado se sabe qué tipo de persona o qué tipo de empresa financió este candidato, el monto de la financiación y además otros componentes como cómo este candidato gastó el gasto de la campaña. Entonces, por ejemplo, está en publicidad, en ciertos anuncios en la radio, ciertos anuncios en la televisión y demás, que son pues bastante importantes porque en muchos casos son unos costos bastante elevados que solo unos cuantos candidatos pueden costearse y solo quienes tienen una gran financiación lo pueden hacer. Hay unos topes de campaña, unos topes de los montos que no pueden sobrepasar de una cantidad determinada de dinero que en estos momentos no recuerdo, y bueno, pues cualquier persona puede financiar a otro candidato siempre y cuando no sea un funcionario público. Si es un funcionario público está prohibido. Entonces, este tipo de datos nos ayudan a nosotros como periodistas a conocer qué es lo importante de una campaña, que es en realidad cuánto dinero está ingresando en ella y de qué manera está ingresando. Esto sucedió principalmente porque hay muchos casos de corrupción en Colombia
que implican que muchos candidatos recibieron o han recibido dinero de personas asociadas con la corrupción, con personas asociadas con narcotráfico y demás, pues que para nadie es un secreto y que es necesario dar a conocer, porque pues si te financia un criminal, pues es muy probable que vayas a terminar legislando a través de esa lógica de la criminalidad. Entonces, pues no solamente hablamos de una criminalidad, sino también de hablar de cómo las empresas están financiando hoy en día a los candidatos. Entonces, cómo este candidato puede terminar o legislando o administrando o ejecutando en torno a los intereses de esta empresa o los intereses de esta persona que pertenece a esta empresa. Entonces, nosotros hemos creado varios intentos de soluciones tecnológicas que cruzan, por un lado, los financiadores de las campañas. Existen las bases de datos públicas en Colombia que tienen la cédula de ciudadanía, que aquí no sé cómo se llama, el documento personal de identificación, con este documento se puede saber si esta persona, por ejemplo, tiene antecedentes con la policía, tiene antecedentes con la procuraduría, tiene antecedentes con la contraloría, bueno, con todos estos entes de control y de la policía que pues determinan si esta persona tiene unos antecedentes específicos. Pero también nosotros hemos encontrado que hay una relación muy cercana entre los candidatos y la contratación pública, que pues es en realidad uno de los hitos más importantes tanto para corrupción como para las relaciones y los lazos de poder que existen en general en la política. Y ya para finalizar, pues es para comentarles que esta solución lo que intenta explicar es que, por ejemplo, un candidato que es financiado por esta empresa esta empresa puede terminar teniendo unos contratos con amigos o el partido político de este candidato, por ejemplo, o que incluso esta persona tuvo algún contrato con una empresa y que la empresa luego lo puede financiar. Y bueno, hay unas relaciones que son muy importantes de establecer y que pues nosotros desde la sociedad civil somos quienes debemos ponerle un ojo y poner la lupa ahí en la financiación de las campañas, que son demasiado importantes para cómo va luego legislar, administrar y demás este candidato. Bueno, ok, muchas gracias. Primero, gracias de nuevo a Guatecambia por la invitación, de verdad que gusto poder platicar con ustedes sobre esto. Tal vez voy a irme un poco más atrás y tratar de responder la pregunta de Andrea, empezando por definir por qué es que queremos fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Sí, me parece que Juliana se refirió mucho a la parte de los conflictos de interés y la corrupción. O sea, esa es una de las razones por las cuales queremos conocer el financiamiento de los partidos políticos, porque esto le permite a los votantes tomar decisiones informadas acerca de potenciales conflictos de interés entre financistas y candidatos. Conflictos de interés que finalmente pueden llevar a situaciones de corrupción, que pueden ir desde los contratos de obra pública hasta favorecer, por ejemplo, a una empresa de crimen organizado. Y esto creo que es muy importante. La segunda parte que se nos escapa siempre en estos tiempos de lucha contra la corrupción, donde pareciera ser que la corrupción es el único tema por el cual hacemos cualquier cosa, es el desafío de la equidad en la competencia política. Realmente la mayoría de países del mundo tienen algún tipo de regulación en materia de financiamiento que establece límites a cuánto un partido puede gastar o que relaciona o que trata de buscar que los partidos que estén en una competencia política o los candidatos que estén en una competencia política no puedan obtener una ventaja desproporcionada unos sobre otros a través del financiamiento. Hay una aspiración en la democracia de que los candidatos presenten ideas o representen valores, así decirlo, y no necesariamente
que simplemente compitan por ver quién tiene más exposición en los medios de comunicación y por lo tanto que esta persona tenga muchos más votos que los demás por la vía únicamente de su exposición. Entonces, esta idea de evitar conflictos de interés y de asegurar cierta equidad en la competencia política ha llevado a cada país a ir legislando la manera en que los partidos pueden financiarse, estableciendo por un lado medidas que limitan lo que los partidos pueden hacer, pero por el otro lado medidas que les obligan a rendir cuentas. Hay un detalle acá que es importante. Se puede caer mucho, y aquí aterrizo un poco en la pregunta que hacía Andrea, en creer que lo que se necesita es que los ciudadanos exijan cuentas y que cuando los ciudadanos exigen cuentas los partidos las van a entregar. Lo cierto es que se han probado distintos enfoques en distintos países sobre cómo regular el financiamiento de los partidos políticos, y hay ciertos enfoques que parten única y exclusivamente del hecho de que se tiene que obligar a los partidos a transparentar sus recursos, y que una vez se les obliga a transparentarlos ya no hay necesidad ni de ponerle límites, ni de decir cuánto se pueden gastar, ni de establecer, digamos, financiamiento público, ni nada, porque básicamente los ciudadanos van a premiar o castigar con su voto a los partidos que sean más transparentes o menos transparentes, o a los que tengan este tipo de financistas o este otro tipo de financistas. En la práctica lo que ocurre es que para la mayoría de los ciudadanos, y eso lo puedo decir aún en un entorno en donde pues, es gente más interesada, más informada que es el que está acá, la mayoría de ciudadanos no se va a meter a ver las cuentas de los partidos políticos. Eso es algo que está claro, ¿verdad? Porque eso consume mucho tiempo y requeriría mucha información de contexto para poder darle sentido. Y de hecho, para, digamos, la mayoría de los que están acá en de Guatemala, deberían de saber que por lo menos desde las elecciones de 2011 ya los partidos políticos tienen la obligación de entregar, desde las elecciones de 2007 de hecho, los partidos políticos tienen la obligación de entregar cuentas al Tribunal Supremo Electoral acerca de su financiamiento, y que estas cuentas generalmente son públicas, y por lo menos desde la elección de 2011 ahí sí, el tribunal ha tenido el cuidado de publicar los informes que los partidos políticos le presentan, de manera que han estado disponibles para todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Es hasta las elecciones de 2015 que yo vi los primeros reportajes de algunos medios de comunicación acerca del financiamiento de los partidos políticos de acuerdo a cómo estaba publicado. Voy a entrar un poco más en detalle en esto en un momento, pero antes de eso quería meterme a platicar un poco sobre el caso de Guatemala. Tanto la legislación, para comparar un poco con lo que planteaba Juliana en el caso de Colombia, como con lo que realmente ocurre en la práctica en Guatemala. Primero, con la legislación. La ley de Guatemala establece un límite de cuánto pueden gastar los partidos políticos. Hasta 2016 este límite era de $1 por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año que fueron las elecciones, lo cual nos daba más o menos unos 7 o 8 millones de dólares, que equivalen más o menos como unos 50.000 quetzales, ¿sí? Estos 50 millones de quetzales. Estos 50 millones de quetzales, aunque puede sonar para nosotros una cantidad muy alta, realmente si consideramos que un minuto en radio vale más o menos 40.000 quetzales, pensemos que un partido que tuviera 10 minutos en radio durante el periodo de la campaña, en una sola radio, casi que se consume totalmente ese techo de gastos de campaña. Entonces tenemos un techo de gastos que no es muy realista, pero ahí está. Además, los partidos no pueden recibir financiamiento ni de fondos públicos, a menos que sea la deuda política, ni de entidades extranjeras, ni pueden recibir, ningún financista puede dar más del 10% del total de financiamiento que puede recibir un partido. Entonces hay una serie de restricciones que ya están en pie. ¿Y qué es lo que pasa? Los partidos entregan cada 3 meses en época no electoral y cada mes en época electoral un informe al Tribunal Supremo Electoral con el detalle de su financiamiento. El desafío está en saber si este informe que presentan los partidos es real o es falso. Y aquí es donde ha existido, hasta las reformas que se aprobaron en 2016, un desafío muy grande, y es, en Guatemala la política es una política muy personalista, pero el sistema de financiamiento está diseñado para partidos institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? El partido le presenta un informe al Tribunal Supremo Electoral, pero realmente el órgano central del partido que generó ese informe no conoce cómo es el financiamiento de cada una de las campañas individuales.
Y en cada uno de los candidatos individuales lo que ocurre es que reciben financiamiento de manera personal. O sea, el candidato le da un minuto, el financista le da al candidato y el candidato lo recibe directamente. Entonces, sin recordarlo. Ok, entonces voy a saltar rapidísimo a la parte de la tecnología. Esto lo que he hecho es que una proporción muy alta de financiamiento en Guatemala nunca se recorta. Y entonces aquí es donde viene la tecnología. Guatemala recientemente adoptó el uso del software que fue creado en Colombia, que es Cuentas Claras. Hay un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral de Colombia y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, en donde básicamente le trasladaron este software o le donaron este software al Tribunal de Guatemala. El Tribunal de Guatemala lo adaptó a la legislación local y ya lo tiene montado para empezar a utilizarlo en las próximas elecciones. Está pendiente de saber si esto va a ser obligatorio o no. Pero ¿qué va a hacer este software? Primero, va a permitir, en conjunto con otras disposiciones que se aprobaron en la reforma de 2016, que sean los candidatos o por lo menos los dirigentes locales quienes entreguen cuentas. Se los va a hacer muchísimo más fácil, pero sobre todo, y lo que creo que es más importante, es que esta tecnología va a permitir que lo que antes se reportaba en PDFs horribles que costaba mucho revisar, ahora se reporte en datos concretos que son descargables en formatos editables y manipulables. De tal manera que la sociedad civil, los medios de comunicación van a tener un recurso muy útil para fiscalizar a los partidos políticos que antes no tenían. Y ese me parece que es un detalle muy importante. Como ya se me acabó el tiempo, voy a dejarlo ahí y espero poder seguir elaborando en esta idea, digamos, cuando ya tengamos la segunda parte. Yo voy a tratar de darle un enfoque un poco más orientado a la tecnología respecto a lo que pues, mis compañeros aquí están hablando. Yo veo básicamente que lo que se busca con el manejo de la información es transparencia para quien la consulte, pero no es una decisión de que todo el mundo va y la busca. También entiendo de que no necesariamente los informes que se fabrican por medio de los partidos tienen claridad en la forma como manejan. Desde mi punto de vista, en el manejo de la información, yo les diría que mientras la información sea presentada como cada quien busque hacerlo y esta esté centralizada, la sensibilidad que tiene de ser modificada, manipulada o cambiada podría ser muy alta. Si nos vamos a términos de seguridad, lo que resulta hoy por hoy es que cuando centralizamos la información, lo que hacemos es crear otras versiones de información para resguardarla y crear medios de comparación. Sin embargo, en el tema en el que estamos tratando, la tecnología ha ido avanzando y cuando me invitaron a este panel, yo me di cuenta que realmente si lográramos descentralizar la información para que ésta fuera ingresada en un sistema descentralizado, consultada desde un sistema descentralizado y utilizada desde un sistema descentralizado, los métodos de seguridad que podrían tener serían mucho más grandes. Esa tecnología en el mundo se llama blockchain y es bastante fácil de tener acceso a ella en muchas versiones y en muchas formas. ¿Qué es lo que yo veo? Hay un ingreso de financiamiento directo e indirecto, hay un tope de gastos que se pueden hacer, hay proveedores que proveen estos servicios, hay un gasto que se ejecuta centralizado por medio fiscalizado, por medio del tribunal, pero también por lo que pude leer en la ley, es una obligación de cada uno de los partidos políticos fiscalizar ese mismo proceso. Eso no sé si es una actividad que se hace o no se hace. ¿Qué pasaría? Y yo realmente les voy a dejar una pregunta, mi participación es más aportar desde el tema de la tecnología, es ¿qué pasaría si el valor de la información, el peso de la información, la veracidad de la información está almacenado en un medio que no se puede modificar, que es perenne, que está distribuido y que no es modificable? ¿Para qué? Para que esa información realmente sea transparente, porque yo hoy por hoy puedo creer que el partido me está diciendo lo que está gastando, pero no tiene conocimiento de cómo lo están gastando los municipales o los departamentales. Luego hay un tope, pero por lo que mencionaste hace un momento, el tope no alcanza ni siquiera para cubrir una campaña de radio. ¿Qué pasaría si agarramos toda esa información y la ponemos en un método que pueda ser público, consultado de forma no modificable y que esté disponible a cualquier persona que quiera verlo, en un manejo mejor de la información?
Ok, muchas gracias por este contexto desde el tema colombiano, que nos ayuda también a comparar con cómo se puede implementar. Ya nos comentaba Hugo también que ese mismo sistema colombiano está tratándose de implementar para el proceso de 2019 aquí en Guatemala. Y yo me quedo con una cuestión que mencionaban ya tratando de ir entrando en el tema que nos compete, no solo del financiamiento, pero cómo podemos hacer uso de la tecnología. Y voy a comenzar aquí con Hugo, porque se le quedó corto el espacio del primer bloque, y es la continuación de lo que él mencionaba de la tecnología. Él mencionaba que hay medidas legislativas que se están buscando implementar sobre el tema de financiamiento para que puedan tener mejor control y fiscalización sobre el uso que les da el financiamiento a los partidos políticos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué técnicas, digamos, se pueden utilizar tanto el Tribunal Supremo Electoral, que es el llamado a recibir esos informes de los partidos políticos y fiscalizarlos, investigarlos, auditarlos, y qué técnicas también los ciudadanos pueden tener para motivarse a interesarse en esos informes? Y siguiendo un poco también, le voy a pasar luego la pregunta a Omar de cómo se puede descentralizar o cómo podemos motivar. Tiene que ser una motivación que surja desde el Tribunal Supremo Electoral, desde los ciudadanos. ¿Cómo podemos hacer para que esa descentralización que tú hablabas se logre? Y vamos a concluir con Juliana en este espacio de bloque para saber cómo se dio ese proceso de cuentas claras desde Colombia. Si es ya un proceso que viene descentralizado, quién lo motivó y qué es lo que ha hecho que permanezca este proceso de este programa o esta plataforma, si ha funcionado y si los partidos políticos al final de cuentas sí se han fortalecido al utilizar esta plataforma. Entonces, recapitulando un poquito las preguntas, vamos con Hugo en la continuación de qué técnicas se pueden utilizar por parte del Tribunal Supremo Electoral, por parte de la ciudadanía, además de esta legislación, qué complementos pueden ser necesarios, y con Omar que nos profundiza un poco en ese tema de la descentralización, cómo podemos lograr eso, porque definitivamente sabemos que los partidos políticos acá tienen sus dirigencias partidarias a nivel municipal, departamental y nacional, y es importante que toda esa dirigencia partidaria, todos los partidos políticos vayan fortaleciendo el sistema a través de rendir cuentas. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa descentralización? Gracias. Yo me voy a cruzar un poco a la pregunta que le hacía Omar para regresar un poco a la mía, porque la tecnología no es muy fuerte, pero sí quisiera dejar claro un poco cómo tendría que funcionar el modelo de fiscalización de los partidos políticos de acuerdo con la ley ahorita, para después entrar a la parte, quiero hacer para la parte de descentralización. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Como les decía hace un momento, el partido a nivel central no puede o no tiene, digamos, en este momento, con las herramientas que utiliza y con las prácticas que tiene, no tiene toda la información sobre cuánto se gastó, por ejemplo, en una campaña municipal. Y eso es un detalle interesante. Si ustedes ven ahorita el antejuicio contra el presidente Morales, ¿no? Uno de los dos antejuicios, uno de los dos es completamente justificado y totalmente, digamos, su participación es directa. Pero el primer antejuicio contra él tiene que ver con básicamente su responsabilidad como secretario general. Lo que dice es, como él es el secretario general, él es responsable de que el partido no haya rendido cuentas. Pero realmente es irreal que el secretario general se entere de que un candidato a alcalde de X municipio gastó X cantidad de dinero en gorras, ¿no? Y que eso no haya sido reportado. Un poco lo que está pasando en el caso de Nicolás Montenegro. Nicolás Montenegro, secretario general, está con un antejuicio, con una valla que se contrató en un municipio del departamento de Guatemala y que fue reportada y que fueron varios centros de pesos. Entonces, digamos, para romper con ese esquema que parecía irracional, la reforma de 2016 lo que hace es lo siguiente: son responsables de rendir cuentas
los secretarios municipales por la campaña municipal, los secretarios departamentales por la campaña departamental y los secretarios nacionales por la campaña nacional. Ahora, las sanciones pueden aplicarse a las empresas que colaboren con esto, digamos. Pueden sancionarse a los financistas como personas individuales, pueden aplicarse también a los candidatos que se beneficien de los aportes que no sean legales. Entonces, aquí lo que hicimos ya fue descentralizar el proceso de rendición de cuentas, lo cual es algo que me parece que es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que en teoría haría una aplicación con cuentas claras? Permitirle a cada candidato subir la información de su gasto y de su financiamiento a una plataforma que después centraliza la información y en donde ya puedo venir yo como Tribunal Supremo Electoral y decir, ok, este partido lleva tanto gastado porque tengo la suma de todo lo que los candidatos me han reportado. ¿Ya? Ahora, la pregunta acá es la veracidad de esa información. Y en cuanto a la veracidad de esta información, ahí es donde entra la fiscalización por parte de organizaciones de sociedad civil, por parte de medios de comunicación o por parte de los demás partidos políticos. Hay un detalle acá, la campaña ahora en Guatemala en medios de comunicación ya no va a ser pagada por los partidos políticos porque lo tienen prohibido. Lo que tendrían que hacer ahora es presentar un plan de medios al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral con recursos públicos va a cubrir la campaña de los partidos con criterio equitativo. ¿Qué quiere decir esto? A todos los partidos le dan la misma cantidad de dinero y los partidos, de acuerdo a su plan de medios, distribuyen ese dinero entre los distintos medios de comunicación que quieran utilizar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Y aquí es donde viene la propuesta de blockchain, me parece muy interesante. Pero me parece que esto requeriría un sistema bastante, digamos, restrictivo de cómo gastan los partidos políticos. ¿Por qué? Porque significaría que tendrías que asegurarte antes de que todos los gastos que hagan los partidos políticos sean indexados al sistema. Y para que esto ocurra, tendríamos que tener algo así como una prohibición total de que los partidos gasten sus propios recursos y que solo puedan gastar, por ejemplo, con una tarjeta que se les da o algo por el estilo. Pues solo con esta tarjeta puedes gastar. Y todo lo que no se gaste con esta tarjeta es financiamiento ilícito. Algo así. Eso me parece que es una propuesta bien interesante y valdría la pena evaluarla y ver cómo puede funcionar en el futuro. Ahora, solo para regresar un poco a la pregunta de Andrea, hay un par de detalles acá. En México, por ejemplo, México tiene un sistema que nosotros estamos copiando ahorita con respecto a los medios de comunicación. O sea, en México el Instituto Nacional Electoral es quien contrata los espacios en medios de comunicación, pero además es quien hace los anuncios de los partidos. O sea, llega gente del partido al Instituto Nacional Electoral y dice, mi anuncio lo quiero de esta manera, y ahí mismo se produce el anuncio. Y cuando se produce el anuncio, se genera una especie como de huella digital que se basa en el sonido del anuncio. Y entonces, con este sonido del anuncio, el Instituto Nacional Electoral puede rastrear todas las señales de todos los medios de comunicación en México y detectar cuántas veces aparece esta huella digital de este anuncio. Y me parece que para Guatemala tendríamos que poder desarrollar alguna herramienta similar que nos permitiera saber con certeza en cada cable local cuántas veces se transmitió un anuncio de un medio de comunicación. Y eso es un desafío técnico, pero es un desafío también en términos de recursos y un desafío político también, particularmente en un contexto donde los medios están tan descentralizados. Solo quería comentar esas cosas y de verdad me gustaría mucho escuchar a Omar contar un poco más sobre esta idea de fiscalizar con blockchain a la luz de lo que estábamos discutiendo. Nosotros los informáticos normalmente somos bastante utópicos, o sea, creemos que las cosas van a pasar porque las hicimos y eso no necesariamente funciona de esa forma. Va a tener que haber voluntad de los usuarios en ingresar la información o ser obligados porque es la única forma de que el tribunal permita y demás. Les voy a decir cómo yo lo analizo con cero conocimiento de política de alguna forma, veámoslo así. Y somos reactivos, no somos proactivos. O sea, después de que las cosas suceden, fiscalizamos, después de que los favores se pagaron, después de que ya el presidente, por ejemplo, como lo decías hace un momento, tiene ya unos años, entonces están regresando cosas que pasaron hace 3, 4 años. Yo veo lo siguiente, para mí,
Si lo veo simple, es yo tengo ingresos y tengo egresos, ¿correcto? Yo debería empezar ese plan por trabajar el tema de los ingresos. Así es como si yo fuera la persona encargada de hacerlo, trataría de buscar primero fiscalizar el tema de los ingresos. Hoy por hoy, por lo que pude leer, y me corregís si estoy bien en lo que te estoy diciendo, hay un ingreso directo que es $2 por cada voto a favor del partido, siempre y cuando sea más del 4%, dividido en un 25% anual en los 4 años siguientes pagados al partido. El partido recibe esos fondos y es distribuido entre los departamentos y municipios de sus filiales departamentales en cada lugar. Ese debería ser para mí el primer ingreso a fiscalizar dentro del blockchain, que no fuera modificado. Hoy por hoy tenemos en ese la mayor certeza y disponibilidad de poderlo guardar, ¿correcto? Luego está el indirecto, y por lo que pude leer, el indirecto está dado por personas individuales que quieren hacer una aportación al partido, que ahora entiendo que no puede ser más del 10% del ingreso, del tope establecido por partido. Y las únicas entidades que pueden dar un aporte al partido son entidades educativas. No, entidades extranjeras, no. Sí, solo tal vez para aclarar, cualquier persona puede donar a un partido, sí, excepto que sea extranjera. Las entidades extranjeras pueden donar solo para fines de formación. Eso es a lo que creo que te referías. Okay, sí. Pero digamos, cualquier persona puede donar. ¿Y dentro de las empresas, cualquier empresa lo puede hacer? Contratistas del Estado. Contratistas del Estado, no. Ok, lo primero que yo debería saber entonces, ¿quién es la persona que está donando? Para eso, dentro de la tecnología de blockchain hay un proceso que se llama KYC, que es Know Your Customer, que es un protocolo específico para conocer quién es la persona que lo está haciendo en un proceso muy simple. Un formulario de datos general, una imagen de la parte frontal del DPI, de la parte trasera del DPI, y una selfie con el DPI en la mano para verificar que realmente es la persona que aparece en la foto. De esta forma se crea un certificado digital único para esa persona, para entender que esta es la persona que está haciendo cualquier acción dentro del sistema. Si nosotros lográramos identificar a los donantes y que la única forma o los únicos ingresos permitidos reportados, ya sea en el sistema de Juliana o en cualquier otro sistema que se utilice, tenga un certificado de KYC previo al ingreso, sabríamos exactamente quién lo está donando. Y eso nos permitiría delimitar cuánto puede donar y cuántas veces puede hacerlo y cuánto está haciendo. Ese sería el primero. Ese registro debería estar almacenado de forma descentralizada en el blockchain, que no implica más que levantar una red de blockchain, que es un copy-paste de cualquiera de las tecnologías que existen, y luego involucrar entidades o personas individuales que quieran participar de la creación de ese registro descentralizado donde se guarde toda esta información. El blockchain funciona de una forma sencilla, si lo vemos de alguna forma. Almacena una copia del registro desde el bloque 0 hasta el bloque actual en cada una de las personas que participan en él. Eso quiere decir que los ingresos del partido de forma directa por el pago del 25% anual deberían estar registrados ahí. Los egresos del partido a los departamentos deberían estar ingresados en ese libro contable único. Las donaciones de las personas identificadas con un certificado digital KYC deberían estar registradas dentro del sistema, y lo primero que debiéramos lograr, a mi criterio, es saber quién y cuánto está dando. Esa para mí debería ser la primera parte. ¿Por qué no me voy a la segunda? Y tal vez podría ser un poco más fácil, pero de nuevo los informáticos somos bastante utópicos. El gasto. Hoy por hoy tenemos un sistema de compras que funciona, de alguna forma, bien o mal, funciona. Es una plataforma de gobierno que podría abrirse perfectamente a un proceso de licitación de medios, de gorras, de playeras, donde un partido da al mercado una solicitud de un objeto publicitario, espacio publicitario y demás, y muchas empresas participan del proceso para prestar estos servicios, y de esa forma lo fiscalizamos. Si esa es una herramienta pública, ¿por qué no se utiliza para fines de controlar el gasto de campaña? De nuevo, los informáticos somos bastante utópicos, pero
Yo les digo, para mí es ingreso, egreso, y que ese ingreso y ese egreso no pueda ser modificado. El valor del blockchain está en que los datos son perennes, están seguros y no pueden ser modificados. Una estrategia mínima en establecer esa infraestructura que permita el registro de información, que es algo tan sencillo como el sistema que ya existe, pasarlo a una metodología de blockchain, podría ser un primer gran paso. Bueno, en cuanto a la plataforma que existe en Colombia para consignar todos estos datos de financiamiento en campañas, nosotros un poco la historia se creó en 2010, están los datos de las elecciones desde 2011, entonces pues uno como sociedad civil, uno como ciudadano puede buscar quién financió a quién desde 2011. Son datos descargables en Excel que pueden leerse por máquina, que pueden ser analizados en un programa de análisis de datos o en cualquier lenguaje de programación. Lo que sucede aquí es que nosotros como sociedad civil entendemos lo que decía Hugo, de la necesidad de que una persona de cualquier región de Colombia, de la ruralidad por ejemplo, pues no va a estar interesada en saber quién financió a la persona por la que votó, pues porque eso en realidad no es no son datos que sean muy interesantes, no son datos que sean muy didácticos para las personas, pues porque a las personas no les interesa quién financió a quién. Lo que sucede aquí es la necesidad de nosotros como periodistas, como sociedad civil, pero además nosotros tenemos la necesidad de decirle a los organismos de control pues que en realidad vean estos datos, porque estos datos proporcionan un montón de información y un montón de herramientas que pueden ser muy útiles para que todos estos organismos de control regulen el financiamiento de campañas. Cuentas Claras es un muy buen mecanismo que puede ser implementado en muchos otros lugares, pero hay que tener en cuenta muchos otros aspectos como la calidad de los datos que nosotros nos hemos dado cuenta que tiene esta plataforma. Entonces, por ejemplo, un caso que tuvimos fue un financiador de campaña tenía una cédula repetida 2 veces, o sea, eran 2 personas, era los nombres de 2 personas distintas, pero tenían el mismo número de identificación ciudadana. Entonces, cuando nosotros cruzábamos esta información con la información de la contratación pública, nos dábamos cuenta que era solo una persona que por ejemplo, tiene unos antecedentes muy específicos, pero que son 2 personas distintas, ¿sí me entienden? O sea, se consignó dentro de la base de datos una cédula igual para 2 personas. Entonces, eso es un problema gigante, porque nosotros suponemos que esa persona pues tuvo tantas cantidades de contratos, tantas antecedentes en cualquier organismo de control, pero no es cierto. Y esa persona, ese número de cédula no corresponde a ese nombre de esa persona. Entonces, son cuestiones muy básicas como aprender a llenar una base de datos o aprender a digitar bien los números, que son muy difíciles de darse cuenta como dentro de la función pública, y que son muy importantes al saber nosotros como periodistas qué tipo de información tenemos. Entonces, bueno, ojalá Guatemala pueda tener ese tipo de salvedades, porque pues en nuestro caso sí son unos problemas gigantes de no saber llenar y consignar información, y precisamente la información está centralizada en un solo sistema que pues esa es la verdad absoluta. No tenemos posibilidades de comparar con otro tipo de realidad. Entonces,
Y solo se podría comparar investigando profundamente quién es esta persona, si en realidad el nombre corresponde a la cédula, si en realidad esta persona financió a esta persona o fue en realidad, no sé, la esposa de tal persona que en realidad es el que tenía el dinero para financiarlo, bueno, y demás, que son unos datos que son realmente necesarios para que nosotros nos demos cuenta cómo vamos a hacer un control en las elecciones, pues en realidad de todos los países. Y bueno, pues eso sí es el portal de cuentas claras y bueno, la necesidad que tenemos de mejorarlo y de la lucha constante que tenemos con las instituciones estatales para que lo mejoren cada vez más. Ok, para ir finalizando la ronda de intervenciones de los panelistas, a través de mis preguntas generadoras y darles espacio a ustedes, voy a pasar a una última ronda. Y aquí es la pregunta, es, sabemos que en el proceso de 2019 aquí en Guatemala se van a comenzar a implementar esas reformas en cuanto al control y fiscalización del financiamiento. Pero ¿cómo podemos hacer utilizando plataformas tecnológicas? Y ya aquí Omar, Hugo y Juliana nos han puesto sobre la mesa algunas opciones. ¿Cómo podemos hacer para que estas plataformas no sean únicamente válidas o trabajadas durante el proceso electoral, sino sean, porque al final de cuentas los partidos políticos deben ser instituciones que trabajen permanentemente y el financiamiento lo reciben permanentemente porque hacen actividades tanto con financiamiento público como financiamiento privado durante todos los años en lo que llegan los procesos electorales, que si bien se intensifican durante la campaña o durante los procesos porque los utilizan en campaña electoral, ¿cómo podemos hacer para que estas plataformas vayan generando esa primera pregunta que yo hacía, ¿verdad? De la cultura de que la ciudadanía demande esa rendición de cuentas y esa transparencia en el uso del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que estas plataformas, si bien van a ser utilizadas o se van a comenzar a utilizar en el proceso de 2019, puedan ser de carácter permanente para que los ciudadanos tengan esas herramientas a las cuales puedan sentirse motivados de acudir y fiscalizar y darle la importancia al sistema de partidos políticos? Vamos a comenzar con Hugo, luego vamos con Juliana y terminamos con Omar para que nos dé su visión tecnológica. Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero yo quisiera empezar por lo siguiente. En Guatemala no está regulado el financiamiento de los partidos políticos en época electoral. Se les obliga a rendir cuentas periódicamente. Entonces tienen que enviar un informe cada 3 meses al tribunal. En este momento no hay razón, digamos, para que esto no pudiera hacerse permanentemente. Entonces, por ejemplo, con una herramienta como cuentas claras, el partido podría, gasto hecho, gasto reportado. Incluso podría regularse de tal manera que los gastos tengan que ser ingresados en el mismo momento en que se hacen, o podrían incluso utilizarse herramientas como la de compras que plantea Omar, o etcétera, para asegurar que los gastos estén reportados en tiempo real. Eso es lo primero. Ahora, tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que queremos lograr cuando regulamos el financiamiento. Porque no quisiéramos, por ejemplo, poner límites al gasto de los partidos en época no electoral, por ejemplo, aunque esto suponga una ventaja que puede tener un partido sobre otro, porque lo que queremos es precisamente que los partidos no estén inhibidos de tener una relación permanente con el electorado durante el proceso. Entonces, les pongo un ejemplo que va a sonar odioso y lo lamento, no me genera ni la más mínima simpatía este partido político, pero igual vale la pena mencionarlo. Ustedes han visto seguramente estas vallas de un partido nuevo que se llama Podemos, ¿verdad? En varios lugares. Entonces, ¿qué es lo que dice las vallas? Las vallas dicen: métanse al sitio web podemos.gt y cuéntenos cuáles son sus preocupaciones.
Yo no me he metido al sitio web, pero supongo que cuando yo entro al sitio web va a haber alguna cosa de decir, mira, contanos cuáles son tus prioridades, cuáles son tus problemas, o tal vez una herramienta similar a la que vimos hace un momento de por quién voto, no sé, algo que le permita al partido captar información sobre cuáles son los intereses de los ciudadanos. Si eso es así, y eso es caro, pues no tenemos que poner límites al gasto de los partidos en eso, porque eso es lo que queremos que hagan, ¿verdad? Queremos que ellos mantengan un contacto permanente con la ciudadanía y que lo estén escuchando. Lo que habría que hacer, eso sí, es transparentar el gasto en este tipo de actividades. Y entonces aquí es donde viene el detalle. Tiene que haber un rol, como no lo van a hacer los ciudadanos a nivel individual, tienen que ser esas instituciones intermedias de la sociedad quienes terminen haciendo este trabajo para producirle a los ciudadanos una oferta que finalmente genere la demanda. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ya sé, vamos a ver, yo no me preocupo por el financiamiento de los partidos políticos de manera espontánea, sino que me preocupo del financiamiento de los partidos políticos porque un medio de comunicación, por ejemplo, me dijo que tenía que preocuparme. Entonces creo que es muy valioso el trabajo que se está haciendo de un socio de NDI, que es Civis, que está formando a periodistas en periodismo de datos. Creo que es muy valioso, por ejemplo, el trabajo que hace Plaza Pública aquí en la Universidad de Rafael Andívar, de venir y decir, ok, vamos a tratar de identificar en qué están gastando los partidos políticos, vamos a contrastar con la información de qué es lo que están reportando los partidos políticos que gastan, y vamos a producir informes que nos permitan, que le permitan a los ciudadanos saber que hay partidos políticos que no están reportando todo lo que gastan y todo lo que ingresan. Para mí, digamos, por ahí es por donde va el asunto. Ahora, ¿qué experiencia se ha tenido? Digamos, en el caso de México, y vuelvo a mencionar México, porque México ha avanzado mucho en este aspecto. México, por medio de una serie de monitores que ellos sacan, digamos, a todo el territorio mexicano, ellos pueden georreferenciar toda la publicidad en exteriores. Entonces va, digamos, un monitor con un celular, va viendo la calle y dice, ok, aquí hay una valla. Y yo apunto que aquí hay una valla y que este partido tiene esta valla. Y eso se verifica después con otra serie de monitores que van a hacer lo mismo. Esto obviamente parece como un trabajo que requiere mucho esfuerzo a pie, pero al final se asiste, digamos, de la tecnología para asegurar que este reportaje sea bueno. Yo lo que esperaría es que se utilizara una especie como de crowd denuncia, ¿verdad? O sea, como una denuncia, ¿sí? Hay eso. Bueno, entonces, digamos, lo que quisiera yo es, por ejemplo, que pudiéramos descargar una aplicación, los ciudadanos, y poder todos los ciudadanos, ok, cuando yo veo una valla, reportarla dentro de mi aplicación. Y que esta denuncia, al ser repetitiva y al que haya varios ciudadanos que verifiquen esta denuncia en un sistema mucho más rudimentario, pero similar al que utiliza blockchain, digamos, en donde varias personas digamos, dan fe de que efectivamente aquí hay una valla, ¿verdad? O de que efectivamente en este canal se transmitió ese anuncio, pudiéramos construir una gran base de datos donde podamos ver dónde hay publicidad de todos los partidos, y que eso se pudiera contrastar con un reporte muy detallado que tendrían que hacer los partidos de qué gastar. Y me parece que por ahí podría hacerse. Ahora, sí hay desafíos de penetración tecnológica en todo esto. Por ejemplo, y esa es una excusa que, digamos, podría ser deshonesta por parte de algunos partidos políticos, pero que en algunos casos podría ser muy real. Y es, la tecnología ha crecido mucho, pero está distribuida de manera muy desigual en Guatemala. Hay lugares donde la conexión a internet no va a ser tan fácil. Hay lugares donde la gente no va a saber utilizar estas herramientas con tanta, digamos, no va a haber tanta gente que las sepa utilizar. Entonces habría que considerar esos desafíos. Pero entonces, solo para resumir, y perdón que siempre me extiende tanto, pero entonces lo que necesitamos es no inhibir a los partidos de hacer lo que tienen que hacer. 1. 2. Cuando hagan lo que tienen que hacer, fiscalizar de dónde vienen los gastos. Y 3. Utilizar herramientas basadas en la denuncia ciudadana, finalmente, para poder identificar dónde hay un contraste o una discrepancia entre lo que el partido reporta y lo que el partido efectivamente hace. Sí, pues creo que la gran conclusión de este panel es que en realidad la tecnología es el medio posible por el cual nosotros podemos fiscalizar las campañas electorales y especialmente el financiamiento de las campañas. En realidad la noción de la creación de comunidad es muy importante en todo sentido, porque podemos determinar tanto
lugares de la ciudad donde hay vallas electorales o campañas electorales, como también lugares, bueno, en Colombia es muy común que existe la compra de votos. El mismo día de las elecciones les dan a las personas dinero, les dan almuerzo, les dan algo para su casa, bueno, demás, y de esa manera compran los votos. Entonces, en muchos casos lo que se ha hecho es incentivar a que la ciudadanía denuncie si vio algún caso de corrupción electoral, de compra de votos, pues denunciarlo y dar a conocer que pues, eso sucedió, para que luego otros entes de control lleguen a fiscalizar este tipo de asuntos. Pero en realidad lo que sucede en este tipo de casos es que es necesario que nosotros, pues desde la sociedad civil, desde los entes de control, desde el periodismo, pues en realidad entendamos que este tipo de datos de financiamiento pues por sí mismos no sirven de nada, porque si nosotros no los analizamos, no lo cruzamos con otro tipo de datos, no lo cruzamos con otras bases de datos, no investigamos más allá de la base de datos, pues nos vamos a quedar con una base de datos, con un montón de nombres, con un montón de números de identificación de ciudadanía y unos montos de financiamiento, y ya. No vamos a saber absolutamente nada más allá de eso, a menos de que sepamos qué tipo de, pues el nombre de la persona a la que queremos buscar. O sea, en este tipo de casos lo que a nosotros nos interesa es saber, por ejemplo, uno, quién es el candidato, qué intereses tiene este candidato, qué intereses detrás tiene, pero además, ¿quiénes son los financiadores? Estos financiadores, ¿con quiénes están aliados? ¿Por qué están aliados con estas personas? Y ese monto, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido el monto? Y pues en la cuestión de el cruce de las bases de datos también, nosotros nos dimos cuenta que la cuestión del financiamiento está completamente ligada con la cuestión de la contratación pública, y eso no se ha desligado y seguramente no se va a desligar en mucho tiempo, pues porque en realidad el financiamiento de las campañas tiene que ver directamente con el poder político de las personas y el poder económico de las personas. Entonces, en estos casos, pues nosotros tenemos que usar la tecnología para realmente prever otro tipo de casos de corrupción y darnos cuenta que existen ciertas banderas rojas que nosotros debemos levantar como sociedad civil para que pues estos datos no se queden solamente en una base de datos, en una plataforma que nadie más va a ver si nosotros no las investigamos y las indagamos más allá de esa base de datos. Totalmente de acuerdo con lo que decía Juliana ahorita. La información está ahí para el que la quiere ir a buscar, pero la información realmente no es fácil de acceder. Yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes han ido a ver alguna vez un presupuesto de un partido político que no sea Juliana? Y han tratado de establecer si es correcto o no es correcto, o han buscado la forma de manejarlo. ¿Qué es lo que hoy por hoy sucede con el respeto de los periodistas? Hay una manipulación de la información basado en lo que una persona interpreta, pero no es un conocimiento común. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que los periodistas lo digan mal, simplemente lo expresan como lo entienden, y eso presenta información que cada quien interpreta como lo entiende. Entonces se vuelve algo bastante subjetivo el entender cómo las cosas están funcionando. ¿Qué es lo que yo creo que debería pasar? Es crear un medio que apoya los sistemas actuales en una auditoría más simple, de publicación de información más sencilla. O sea, si en Guatemala hay más celulares que personas, quiere decir que, y hay campañas de desfrijolización, quiere decir que hay más acceso a un móvil inteligente, ¿sí? Si el Tribunal Supremo tomara la información que ya recibe de este proceso y lo transforma en algo entendible para mí, Omar humano, que no entiende de presupuestos, que no tiene Excel, que no tiene una computadora, o que simplemente no le interesa en una pantalla que diga el partido tal de tanto lleva tanto y el partido tal de tanto lleva tanto,
que yo pueda ver un poco más de detalle simple y esa información la pasamos a las personas, creo que podría ser un buen medio de fiscalización y de darle criterio, y a partir de ahí construir plataformas que permitan hacer una auditoría pública por un crowd platform que diga, yo vi una valla aquí, le tomo una foto, la publico y todo el mundo puede verla, y varias personas geolocalizadas pueden verlo. Yo escuché el anuncio y todos nos encargamos de reportar todo aquello que encontramos y coincida. Pero primero tengo que poderle dar a las personas una forma de estar conectados, pero hoy es, si lo pido, lo obtengo. Y pedirlo es engorroso, aburrido, tardado y toma mucho tiempo. ¿Qué pasa si lo hago público? ¿Qué pasa si el primer esfuerzo es un sistema en paralelo que registre la información? Esa información llegue a todas las personas de una forma sencilla, que lo más que tengo que hacer es descargar una aplicación móvil. Ese debería ser para mí el primer paso a dar con respecto a una fiscalización de cómo se hace el financiamiento de partidos políticos. Y creo que a partir de eso, a partir de crear ese canal de comunicación, que no debería ser un muro de elementos donde todo el mundo comenta, sino en una primera versión obtener información. ¿Por qué se los digo de esta forma? Yo me he dado cuenta que en el proceso de implementación de sistemas, lo primero que sucede es todo el mundo se queja que el sistema nuevo no sirve porque no lo saben usar o porque no va de acuerdo a lo que estaban acostumbrados a hacer. No lo hagamos de esa forma, no lo hagamos doloroso, porque entonces implementarlo va a ser un esfuerzo muy grande que se va a ir a la basura. Empecemos por un monitor más entendible, más simple, más distribuido, de una forma más sencilla. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas. Vamos a dar, nos queda poquísimo tiempo según lo que la agenda que me dieron, pero no quisiera terminar este interesante evento antes de preguntar si alguno de los participantes o de la audiencia tiene alguna pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas así muy concretas, y también si es específico para uno de los panelistas o si quisieran que los 3 respondieran, por favor ser muy concretos en preguntar. Mi pregunta es para cualquiera de los 3, y es: ¿qué tan equitativa consideran ustedes que va a ser la campaña de redes sociales, ya que esta no va a ser pagada por el Tribunal Supremo Electoral, y si va a ser posible fiscalizarla, porque para que a través de esto no se regasen en campaña, porque cada candidato tiene la posibilidad de pagar su campaña en redes sociales? Entonces, ¿cómo poder tener control en eso? Ok, perfecto. Y tomamos otra de una vez para que los... Vamos a tomar una aquí y otra allá, y ahí terminamos la... Muy buena la información en cuanto a querer sistematizar todo el proceso de transparencia de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Si se dan cuenta, en nuestro país los bancos están ya actualizando sus sistemas, ya los están ahí sí que ya puedan los teléfonos inteligentes ya operar sus ingresos y egresos. Sería una buena práctica, una buena forma de que todo aquel que quiera depositar cierta cantidad o una cuenta de un partido político autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, que ya pueda hacer sus operaciones vía electrónica, así con teléfonos o computadoras, y queda una base de datos, un registro de los ingresos y egresos de esas operaciones. En los municipios, casi en todos los municipios de nuestro país hay internet. Lo que sí no hay es itinerario rural, pero eso se quedaría como una base de datos en el municipio. Otra alternativa que México está tomando es de que ellos están creando una plataforma. Es una plataforma virtual en donde el gobierno, para transparentar los fondos públicos,
En este caso sería para contrarrestar los gastos que tienen los partidos políticos, lo hacen a través de una moneda digital, en donde ahí queda todo el registro de ingresos y egresos. Sería una buena alternativa y sería bueno implementarlo acá en nuestro país. Gracias. Sí, muy brevemente. Y es un complemento a la primera pregunta. Las redes sociales, pues sí las vemos muy bien aquí en este medio, en los centros de paro, en los sectores cabeceras, nada más en el interior. Pero igualmente en el interior sí vemos un medio muy común, como la Spotify o Instagram, desde aquí, son las redes comunitarias, las radios comunitarias. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Ok. Sí, puedo. Me voy a referir a la de redes sociales y me voy a referir a la de la radio. Ok, redes sociales. El tribunal básicamente no, vamos a ver, para que un medio pueda recibir propaganda legalmente de un partido político tiene que haberse registrado ante el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente ni a Facebook, ni a Twitter, ni a nadie les interesó, digamos, meterse, además que tendrían que pagarlo a un 20% de la tarifa comercial. Entonces ninguna empresa pues, que no esté ubicada en Guatemala, digamos, accedería a algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay propaganda, dado que en Facebook ni Twitter ni nadie se registró, si hay propaganda en medios de comunicación, pero si hay propaganda pagada en redes sociales, esa ya es propaganda ilegal. ¿Cómo se va a fiscalizar? Pues el tribunal está... hay tecnología para hacer, eso es lo único que puedo decir, hay tecnología que me permite a mí detectar cuántas veces apareció, digamos, mencionado un candidato en pauta pagada, ¿verdad? En Twitter o en Facebook, etc. Entonces la tecnología existe y todo está en que el tribunal o utilice esta tecnología o la desarrolle por su cuenta o la adquiera de alguna manera. Entonces, sobre eso, digamos, yo sé que hay cosas que están pasando pero que no se pueden decir, digamos, porque el tribunal es muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Luego está la posibilidad de que se utilicen bots o que se utilicen net centers pagados para promover a un candidato o para dañar a otro candidato. Lo que se hace aquí es que también existen herramientas que me permiten detectar comportamiento atípico o coordinado en redes sociales y el tribunal tendría que también acceder a estas herramientas para poder detectar ese comportamiento atípico o inusual, digamos, o coordinado en redes sociales. Con esto hay que tener cuidado, sin embargo, porque ahí ya nos estamos metiendo en una línea de libertad de expresión. Por ejemplo, si todos nosotros somos afiliados a un partido político y queremos todos al mismo tiempo tuitear sobre nuestro candidato presidencial, tenemos derecho a hacerlo. O sea, eso es algo que es válido, digamos, el involucramiento de los ciudadanos y la expresión política de los ciudadanos no debe ser limitada. Ahora, si todos nosotros trabajamos en un call center y a todos nos están pidiendo que tuiteemos al mismo tiempo de un candidato presidencial, ahí, digamos, ya nos estamos metiendo a algo que debiera fiscalizar el tribunal. Entonces, ¿cómo puede operar esto? El tribunal tiene que detectar esa conducta atípica y coordinada a través de una unidad de medios de comunicación que tiene especializada para eso y tendría que haber una unidad que se llama la Inspectoría del Tribunal, que es como el mini Ministerio Público del Tribunal, que se metiera a investigar esos comportamientos atípicos y ver si ahí hubo dinero de por medio. Donde hubo dinero de por medio ya es propaganda ilegal. Donde no hubo dinero de por medio pues, es algo espontáneo. Y sobre las radios comunitarias, pues digamos, el tribunal tiene que, yo aquí sí desconozco cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer ni con el cable local ni con las radios comunitarias. El tribunal va a tener que hacerlo, me parece, con base en denuncias. O sea, si hay un partido político que sabe que el partido político contra el que está compitiendo contrató espacio en una radio comunitaria y esa radio comunitaria no aparece en el listado de radios que se inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral, entonces ahí tendría que ser el partido quien denuncie. Pero esto requiere, digamos, organización del partido que denuncie o organizaciones de sociedad civil que denuncie. Por ejemplo, sí, alguna experiencia interesante podría ser Mirador Electoral, que es un consorcio de organizaciones sociales que va a tener presencia en 50 municipios y que va a querer hacer precisamente esto. Obviamente va a tener presencia en 50 municipios en todo el país. Entonces alguien más lo tiene que hacer. Lo que mencionaba el señor respecto a
poder recibir todos los fondos por medio de transacciones electrónicas sería algo definitivamente muy muy bueno. Creo que todavía el reto de bancarizar es bastante grande, pero creo fehacientemente que por lo menos los egresos sí deberían de poder estar regulados de alguna forma. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que pasa? No todos los fondos salen del mismo lugar, las donaciones a veces se pagan directas, yo entiendo, y ahí sí, Hugo, te pediría que me corrijas, hay donaciones en especie, entonces yo quiero participar con el partido donándole las gorras porque yo tengo una litografía. Exactamente, entonces son cosas que no logran llegar a esa fiscalización. El uso de una moneda digital sería algo que no solo cambiaría la forma como se hacen las donaciones a los partidos políticos, sino revolucionaría la economía, pero mientras toque el bolsillo de unos no va a ser bueno para otros. Digamos, hay muchos temas a partir de esa creación de una moneda digital y pagos que no impliquen el pasar por un ente regulador de pagos que impactarían mucho en la sociedad, y no creo que Guatemala esté listo culturalmente para hacerlo. Respecto al tema de fiscalización, lo que les mencionaba antes y parte de lo que hablaban ahorita de los medios y de las redes sociales, sí hay formas de hacerlo, pero yo dentro de las redes sociales puedo tener 245 perfiles con nombres y personas diferentes, y yo puedo libremente hablar de lo que yo quiera. Eso quiere decir que es algo que no puedo fiscalizar, y si voy a fiscalizar no tengo a quien penalizar. Ahora, lo que yo sí podría hacer es darle el poder de la fiscalización a todos los usuarios que participan de ella. Hace un momento platicábamos del tema y le mostraba a Hugo, hay una plataforma que se llama Ushahidi, no sé cómo se dice correctamente, es ushahidi.com, y es una plataforma gratuita que permite el reporte descentralizado, social, basado en lo que todas las personas quieren hacer, donde yo puedo bajar una aplicación móvil, tomar una foto, reportar y decir, miren, yo creo que aquí, como mencionaba Juliana, hay compra de votos, miren, yo creo que aquí hay una valla, y eso lo que hace es lo geolocaliza, y ese reporte puede ir escalándose en el uso. ¿Qué es lo que para mí tiene que pasar? ¿Qué es lo que para mí tiene que pasar para que podamos tecnificar este proceso electoral, o simplemente el manejo de candidatos, o el tema de financiamiento? Tiene que haber disposición de los entes reguladores actuales de que eso suceda, y abrirse a escuchar ideas sobre nuevas tecnologías y tener una forma suave, no crítica de adaptar o de tomar esas tecnologías. Pero ese impulso lo podemos pedir todos juntos, pero no va a pasar nada si no es una necesidad o un deseo de los entes que hoy por hoy fiscalizan. Creo que yo empezaría por convencer a las entidades que hoy por hoy fiscalizan de implementar medios sociales de fiscalización y no dejarlo simplemente en algo reactivo, sino que sea información abierta, y esa sería la forma de transparentarlo. Gracias, solo le vamos a dar los últimos 30 segundos a Hugo para... Lo interesante es sobre el financiamiento en especie. Ya la ley obliga a monetizar el financiamiento en especie y reportar el precio que tiene. Entonces, como me imagino que podría operar esto, es que básicamente yo, como financista en especie, tendría que asignarle un valor a eso y, por así decirlo, reportar esta transacción dentro del sistema centralizado que se utilice. Esto puede ser muy engorroso realmente y puede inhibir ciertas prácticas que queremos de participación ciudadana. Pero por otro lado, ahí es donde ponemos en la balanza. ¿Qué preferimos? Preferimos preservar la participación de los ciudadanos muy espontánea, digamos, eso es algo deseable, o preferimos preservar que los partidos rindan cuentas. Podríamos también poner límites, ¿no? Si la contribución es de más de 10,000 quetzales, por ejemplo, se tiene que ir reportada, y si no, pues no. Algo así. Ya. Pues yo les agradezco muchísimo, yo creo que se merecen muy fuerte aplauso a nuestros panelistas. Creo que nos han dado herramientas importantes e información importante, no solo de los retos que tenemos como ciudadanos dentro del ente electoral, la responsabilidad que tenemos para que esta implementación de las reformas, especialmente en el tema de fiscalización y financiamiento partidario,
que fue una de las reformas más profundas que se hicieron en 2016 a la ley electoral y de partidos políticos, pueda cumplir con ese objetivo de mejorar nuestro sistema político y democrático. Entonces, muchísimas gracias a Juliana por esa visión de Colombia, de cómo esta plataforma de cuentas claras ha funcionado, cuál fue su proceso. Muchísimas gracias a Hugo también por toda la experiencia de la información y de trasladarnos las implicaciones de estas reformas, y a Omar por toda su experiencia desde lo tecnológico que podemos utilizar y cómo las instituciones de fiscalización deben tomar en cuenta la tecnología, ya que estamos en esa era de la información que se conoce a través de esas plataformas. Entonces, y a ustedes muchísimas gracias también por su participación. Ya terminó todo, entonces no sé si me llevo la cámara y solo acepto o tengo que guardar aquí las cosas. No sé. Dígame. Gracias, buenas. Hoy se terminó el Ya. festival, ¿verdad? Ahorita va arriba. Sí, arriba. Sigue arriba en el auditorio, es el último ahorita. Ah, bueno. ¿Hay que registrarse en algún lado? No, ahí puede pasar. Ajá. Bueno.